Señor presidente, señorías, quisiera comenzar mi intervención en este turno colocando en el frontispicio de la misma una expresión sin alusiones peyorativas ni meliorativas, una alusión a lo que ha dicho el señor Roca. Ha dicho: en Maastricht es más importante los objetivos que los contenidos. El objetivo, el para qué Maastricht. Evidentemente, la frase es afortunada, impacta. Lástima que yo puedo diseñar un objetivo vivísimo, agradable, atractivo, extraordinario, llamativo, pero los contenidos no se correspondan con el objetivo. Por tanto, a la hora de hablar del objetivo hay que hablar de los contenidos para establecer la secuencia lógica de que en los medios tiene que estar el fin, ya que pudiera ser que un objetivo querido por todos, la construcción europea, no se correspondiese con unos contenidos concretos. Esto hay que aclararlo. Y por tanto, desde esta reflexión de que en los contenidos tiene que haber elementos del objetivo final, entro en el meollo de mi intervención. En un debate en el que el eje del mismo han sido las 3 enmiendas aquí planteadas a la ley orgánica propuesta por el Gobierno, ha intervenido el señor presidente del mismo, cosa que es de agradecer, y ha introducido y ha adelantado ya elementos del debate que tendremos a final de este mes cuando se traiga aquí la ratificación de los acuerdos de Maastricht. Pero adelantemos elementos de ese debate, ya que el señor presidente del Gobierno así lo ha querido. La intervención del señor presidente del Gobierno ha consistido, en principio y como argumentación formal de por qué, el posicionamiento del Gobierno ante la cumbre de Birmingham. Y naturalmente lo que llama ya la atención es que hay una cumbre en Birmingham, una cumbre extraordinaria, no prevista. Y si hay una cumbre extraordinaria no prevista es que los acontecimientos ocurridos en Europa en los últimos tiempos, en las últimas semanas, son de bastante calado, de bastante enjundia para una cumbre extraordinaria. Y los acontecimientos son importantísimos. Vamos a referir algunos. Ha habido 3 referéndums: el danés, el irlandés y el francés. Y señorías, una cosa importante, interesante para reflexionar en torno a nuestra propuesta de enmienda de devolución. En esos parlamentos había y hay una gran mayoría a favor del sí a Maastricht. Y los resultados, cuando los pueblos han intervenido, ya no ha habido tanta mayoría, ha habido casi una mitad. Este elemento de reflexión, esta Cámara tiene que tenerlo presente, porque apelar a que aquí hay una mayoría bastante amplia, que no unanimidad, para no convocar referéndum, tendría que tener presente los ejemplos de estos países para reflexionar acerca de lo que ocurre cuando en un referéndum las poblaciones votan algo que divide a esas poblaciones y que no se corresponde mecánicamente con la soberanía de los parlamentos, con los integrantes de los parlamentos. Pero también ha pasado otra cuestión. Ha pasado un papel bastante desairado de Europa ante la guerra civil que asola los territorios del antiguo Estado yugoslavo. Y ha pasado una auténtica tormenta monetaria, con 2 monedas ya fuera del sistema monetario, con amenazas de que otras podían salirse y con declaraciones sin cuento, quizás hijas de la improvisación, de la angustia, pero hijas de algo muy importante. Hay una crisis económica y ha habido también monedas que estaban muy por encima de la auténtica riqueza que tenían dichos países, el caso de la peseta. Y a partir de ahí, eso justifica que haya una cumbre en Birmingham. A la cumbre, el señor presidente del Gobierno ha dicho que va con un propósito firme. Hay que ratificar. Y hay que ratificar Maastricht en el sentido de que los demás gobiernos vean una actitud firme por parte del Gobierno y del Parlamento español para que les ayude. Evidentemente, yo considero que puede haber un sentido
de coincidencia entre los distintos gobiernos en la medida en que han firmado un tratado. Pero convendrá a su señoría, señor presidente, que esta coincidencia de los gobiernos que puede obligarle a usted no obliga a algunos grupos de esta Cámara. Las coincidencias del Gobierno son coincidencias del Gobierno y de ahí no se deriva un mandamiento o una recomendación a todos los grupos de esta Cámara o a otros grupos en otros parlamentos. Por tanto, la obligatoriedad, la recomendación de ratificación, porque 12 gobiernos lo necesitan, será una recomendación para el Gobierno, pero luego no es trasplazable a los grupos de la Cámara. Y después se ha dicho una cosa importante, y digo importante por lo que manifiesta. Maastricht es el único proyecto de construcción europea posible. Cuando un proyecto de construcción de una entidad supranacionalidad que está en el objetivo se defiende basándose en que lo han decidido 12 gobiernos, hay que apoyarse en una situación difícil y que es el único posible, poco encanto y poco atractivo le veo yo a ese proyecto. Poco. Porque está hecho a base de renuncias, pero en un marco global que desde luego no es inocente, como a continuación voy a explicar. El señor presidente del Gobierno sí ha reconocido, pese a hablar de que tiene que haber una voluntad firme por parte del Gobierno español en ratificar, que puede haber adaptaciones. Y ha puesto ejemplos claros. Después del Acta Única ha habido una serie de adaptaciones, de preeminencias, de cambios de ritmo en ciertas normativas en el paso del tiempo entre el Acta Única y los acuerdos de Maastricht, cierto. Pero el señor presidente del Gobierno sabe que la adaptación se hace mucho más fácil, es mucho más dúctil, más maleable, en la medida en que lo que se va a adaptar tiene un calendario menos riguroso, unos plazos menos imperativos. Y cuando nos encontramos con el texto de la Unión Económica y Monetaria que marca unos plazos clarísimos, unos años, unas fechas, unos ritmos, unas incorporaciones, y están en calendario, la adaptación es mucho más difícil. Y por tanto, toda adaptación que se haga al texto supone una modificación. Y quiero dejar esto claro, la adaptación de un tratado, la facilidad para hacerlo más versátil, más mudable, está en función de si los contenidos del mismo están muy claros o al contrario, son difusos. Y en la medida en que el Tratado de la Unión Europea, en la Unión Política y Económica, los pasos a dar, los plazos del calendario son rigurosos, toda adaptación va a suponer, y si no al tiempo, señorías, cambios importantes y sustanciales. Ratificar, por tanto, Maastricht con la urgencia de que hay que dar una sensación de fortaleza a otros gobiernos. Yo, entre la opción de dar sensación de fortaleza a otros gobiernos que tienen sus problemas gravísimos, que tienen sus dudas, e ir a Maastricht con el sí o con el no, o con lo que saliera en un referéndum, prefiero antes apoyarme en la voluntad del pueblo español. Iría más tranquilo, iría más seguro. ¿Por qué? El gobierno francés, con ese sí exiguo, va a una mesa de negociación respaldado por su pueblo. Lo mismo que el gobierno danés, con un no también exiguo, va mucho más respaldado por un pueblo que por las decisiones que puedan tomarse por parte de un gobierno con mayoría parlamentaria. Y a partir de ahí, el señor presidente del Gobierno me ha recordado en su intervención, porque lo ha recargado con solemnidad, una solemnidad que yo le escuché en uno de los debates que ha habido sobre el pre-Maastricht. Era el debate que se hizo pocos días antes de su viaje a Maastricht, donde marcaba como consecuencia del dictamen aprobado aquí por la Comisión Mixta Congreso-Senado que la cuestión de la cohesión económica y social, y en concreto el fondo, era algo importantísimo para España. Cuando los días transcurrieron y dicho fondo quedó un tanto en el aire, salvo el reconocimiento que se hace en un protocolo, un reconocimiento de intenciones, pero que no tiene la concreción que otros aspectos tienen en Maastricht, el señor presidente del Gobierno dijo, bueno, pero lo importante es que hemos avanzado en la construcción europea. Yo le recuerdo aquella solemnidad y la quiero comparar con esta solemnidad del momento presente para decir algo que esta Cámara ha dicho y que ha aprobado. El Fondo de Cohesión Económica y Social es fundamental, es básico. Lo mismo que en el famoso dictamen aquí aprobado se hablaba de algo que ha pasado
por el aire de esta Cámara y que solamente yo he dicho: la cuestión de la armonización fiscal. Algo básico para la construcción siquiera de un mercado único homogéneo. El señor presidente del Gobierno ha dicho que no se puede ligar Maastricht a la situación española. Cierto, pero como todo tiene sus matizaciones. Cuando yo he dicho que no se puede ligar Maastricht a la situación de fracaso de la política económica gubernamental, lo estaba diciendo en base que si no hay una consulta popular y una participación, el Gobierno, si ratificamos Maastricht y siguiendo ya su táctica consecuente y seguida durante mucho tiempo, le imputaría a otro fuera de nuestras fronteras la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Vamos, no les extrañe a ustedes. Siempre se le imputa a otro, a algo que está fuera, que no tiene responsabilidad, que no es conocible. Y por tanto, como no es conocible, se le puede inculpar de responsabilidad. Estamos en lo que llaman algunos psicólogos la teoría del ello, del magma, la teoría del Platón difuso. No se sabe por dónde viene y por ahí se cuelan todas las políticas y acciones de gobierno que pretenden inhibirse de las consecuencias de su acción de gobierno. Pues bien, Maastricht todavía no opera, puesto que no ha sido ratificado, evidentemente. Pero el plan de convergencia del Gobierno, el plan de competitividad, las políticas que este Gobierno ha venido aplicando en estos años beben de la filosofía que se explicita en los acuerdos de Maastricht, que todavía no se han aplicado, es cierto, pero evidentemente cuando se obliga a planes de convergencia que automáticamente tienen respuesta por parte de los trabajadores. Ahí tienen ustedes, señorías, lo que está ocurriendo en Italia. Conseguir el acercamiento en lo que se ha llamado la convergencia nominal, los índices, los famosos índices, la deuda pública, el déficit del Estado, la inflación, los tipos de interés, significa, señorías, aplicar un tipo de política económica. De política económica que significa una opción política, y ahí están los mandatos, las recomendaciones. Significa, por tanto, que la política económica del Gobierno fracasada no ha sido como consecuencia, repito, de Maastricht, pero sí es la misma que va a alcanzar un nivel de ratificación, de solemnidad, en el momento en que sean ratificados los tratados y se aplique esa política. Señor Anguita, le ruego concluya. Estoy terminando. El problema que ha planteado el señor presidente del Gobierno sobre las velocidades. Yo quisiera refrescar la memoria, señorías, de esta Cámara sobre el tema de las famosas velocidades. A principios de los años 87, 88 y próximas las elecciones al Parlamento Europeo del año 89, el debate acerca de las velocidades hacía referencia a las diferencias de despliegue de los distintos ejes del proyecto europeo. Dicho de otra manera, que la velocidad económica, la velocidad política institucional y la velocidad en la construcción de una política exterior y de defensa no podían ir una por encima de los demás, tenían que ser simultáneas. Ese es el tema de las velocidades. Después, porque todo el mundo no estaba de acuerdo que Europa tuviese una construcción a varias velocidades, los hechos han venido a decir lo siguiente. En los acuerdos de Maastricht, la velocidad económica se dispara de tal manera que la construcción europea política queda rezagada, por no decir la construcción de una política exterior y de seguridad común. Ya hay una velocidad que se adelanta a los demás. Ahí ya hay dos velocidades. Pero después, el tema de las dos velocidades ha venido a coincidir al aire de los últimos acontecimientos con el miedo de que hubiese un entente entre París y Bonn y por tanto hubiese una aceleración incluso de lo que se contempla en los tratados de la Unión Económica y Monetaria. Porque el problema en el fondo, cuando se habla del objetivo y más que el objetivo, cuando se habla de los contenidos y contenidos que tienen que estar perfectamente ligados al objetivo, el problema de la construcción del mercado único y naturalmente que una Europa unida, una Europa federal, necesita un mercado único. Claro que sí, pero un mercado único que no puede ser dejado a sus leyes, porque esas producen desequilibrios sociales y desequilibrios territoriales.
No hay nadie en esta Cámara que no esté de acuerdo con que el poder político tiene que rectificar los desequilibrios que el mercado librado a su propia fuerza produce. Pero se da el caso que en los acuerdos de Maastricht, cuando se perfila perfectamente los mecanismos de construcción del mercado único, el poder para poder rectificar las diferencias sociales y territoriales no está a la misma altura que el desarrollo de la construcción del mercado único. Ahí está uno de los problemas sobre los cuales habrá que volver. Y bien, a partir de ahí, yo pienso que este debate tendrá que continuar no solamente cuando ratifiquemos Maastricht. Seguramente el presidente del Gobierno tendrá una comparecencia después de la cumbre de Birmingham, porque el debate, señorías, sobre Maastricht, el debate sobre la construcción europea, no va a terminar con la ratificación, porque los problemas que van a incidir sobre la construcción europea son muchos, son varios, son múltiples, y que además van a aumentar en la medida en que el debate, la discusión y la participación no se extienda más allá. Es decir, no participen los agentes sociales, económicos, los pueblos en definitiva. Si no hay una voluntad total de que la gente participe en este complejo proceso, la construcción europea será muy difícil. No puede dejarse al aire de los mecanismos del mercado. Por eso seguiremos debatiendo. El tema lo merece. La cuestión no es baladí, pero como dije en mi intervención anterior, no confundamos, porque si era una manera de retorcer violentamente las argumentaciones, no hagamos una ecuación que diga Maastricht igual a construcción europea, porque no, pudiera ser, y ya lo debatiremos el próximo día, que Maastricht signifique, por mor de las leyes del mercado, la desarticulación social y territorial, sea un puñal en el propio seno de Europa.